Bienvenidos a Sin Filtro, el programa donde le mostramos el verdadero rostro de la noticia. En este país donde se vulnera a las mujeres, nos mienten sobre lo que comemos, nos pagan lo mínimo con el mínimo, escuchamos solo cuando nos conviene y celebramos la biodiversidad en medio de la deforestación. Veamos qué nos trae este lindo programa. Pero esperen, entonces hoy también estamos celebrando la muerte de mujeres, porque cada 2 horas y media se registra un feminicidio en América Latina. La realidad es que esta implementación de nuevas etiquetas ha sido una lucha por parte de grupos activistas como Red Papás y Educar Consumidores. Esto suena a un aumento significativo, ¿no? De esos que arreglan la vida de la gente y nos hará vivir como reyes. Hace 75 años la ONU invierte plata en el país para combatir el narcotráfico, las guerrillas e incluso para apoyar el proceso de paz. Sin embargo, el gobierno solo la ve como una aliada cuando le conviene. Conciencia ambiental y acciones en pro del medio ambiente serán protagonistas. Un momento. ¿Qué? Febrero cerró con 20 feminicidios en Colombia, Argentina cierra sus 2 primeros meses con 63 y en México en promedio asesinan 10 mujeres al día. Con estas cifras, qué lindo celebrar el Día de la Mujer, ¿no? Realmente no hay nada que celebrar, Camila, porque la impunidad en América Latina sigue siendo muy alta para este tipo de crímenes y tristemente paga más un político corrupto que los mismos feminicidas. Veamos la nota. Otra vez 8 de marzo. Este día, según la ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia. Pero esperen, entonces hoy también estamos celebrando la muerte de mujeres, porque cada 2 horas y media se registra un feminicidio en América Latina y 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia física o sexual. El concepto feminicidio proviene del neologismo femicidio, que se remonta al siglo XX y se entiende como el asesinato intencional de una mujer en razón de su género. Hay definiciones más amplias de feminicidio que incluyen también el asesinato de niñas, porque tristemente no se necesita llegar a edad adulta para ser asesinada. Muchas veces confundimos el feminicidio con el homicidio, pero son cosas muy diferentes. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer. Se trata del asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres. A fines de 2015, en la mayoría de los países de América Latina se había tipificado el feminicidio o femicidio y se habían realizado reformas a los códigos penales. Y sí, muy bonito que todo esté legislado, pero ¿de qué nos sirve si no podemos salir sin tener la certeza de que regresaremos vivas? En el mundo, de los 25 países con más violencia contra las mujeres, 14 de ellos son latinoamericanos. Qué poco conveniente resulta ser mujer acá, ¿no? Todos los países del continente tienen leyes aprobadas para penalizar este delito. Sin embargo, la impunidad continúa. De ahí surge la pregunta del año. ¿Qué pasa con las leyes que deberían prevenir este tipo de crímenes? En Colombia fue hasta el 2015, tras el asesinato de Rosa Elvira Celi, que la Corte aprobó la ley de feminicidio, por la cual se creaba como un delito autónomo. Pero desde ese año hasta el 2019, la Fiscalía General conoció 1.437 casos por el delito de feminicidio. La impunidad para estos delitos es inmensa, es del 90%, pues aunque se den de 20 a 42 años de cárcel, por muchas causales la pena puede bajar hasta 5 años, o en el peor de los casos, pagar casa por cárcel. O sea que los asesinos se van tranquilos a dormir a su cama. Lo irónico es que en Colombia es más condenable sobornar a un funcionario público que matar a una mujer. ¿Lo pueden creer? La situación de México es peor, pues mueren asesinadas 10 mujeres al día y en total hay más de 90 homicidios cada 24 horas. En 2018 murieron asesinadas 3.752 mujeres y 1.463 menores de edad. En Argentina la situación está igual. Según cifras del observatorio Ahora sí nos ven, se registraron el año pasado 223 feminicidios, de los cuales 27 fueron en los primeros 30 días del año. Y en lo que lleva del 2020 se han registrado 63 casos de feminicidio. Es decir, que cada 23 horas una mujer es asesinada. El 57% de las muertes son causadas por la pareja de la víctima. Pero ¿qué ha hecho el gobierno con estas cifras? Argentina tiene una de las legislaciones más duras para castigar los feminicidios de América Latina, ya que establece prisión perpetua para quienes cometen este tipo de crímenes. En lo que va del 2020, en Chile se han presentado 6 feminicidios consumados y 19 feminicidios frustrados. Aunque las mujeres chilenas nos han sorprendido con su resistencia, hay hombres que siguen entorpeciendo la lucha.
Uno de ellos, el presidente. A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Señor presidente, si de nosotras dependiera, no permitiríamos que nos siguieran matando. Bueno, entendimos la situación de América Latina y es muy fea. Hay muchos hombres que piensan que la vida de una mujer no vale. Pero afortunadamente no todo es tan malo. Las protestas a favor de los derechos fundamentales de las mujeres se han tomado en las calles de las ciudades latinoamericanas y se han hecho virales al punto de trascender idiomas y fronteras. Todos recordamos con orgullo cuando nació la canción que le dio la vuelta al mundo, Un violador en tu camino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. Este tipo de actos han sido los que han visibilizado los problemas que viven las mujeres todos los días, colocando la opinión pública internacional, nacional y local en la búsqueda de planes y acciones con las que se pueda acabar tantas muertes. Casos como los de Manuela, Angie Paola, Fátima, Micaela, Juliana, Lucía y miles de mujeres latinoamericanas merecen y van a ser recordadas. ¿Cuándo entenderán que las flores, chocolates y palabras lindas no van a hacer que dejemos de morir en manos de hombres que poco les importa nuestra vida? Necesitamos acciones por parte de los gobiernos para que deje de haber impunidad por este tipo de crímenes, que condenen como debe ser a quienes asesinan a las mujeres y que nosotras nos sintamos seguras para ahí sí poder celebrar. Valentina, yo creo que la mayoría de nosotros hemos crecido con la idea fatal de que el mejor desayuno es un plato de leche con azúcar, cereal. Pero bueno, el gobierno por fin se puso las pilas con el tema, pero en realidad esto no fue gracias a la primera dama, sino más bien a Educar Consumidores y Red Papás. Camila, lo curioso de todo esto es que en esta decisión se tuvo muy en cuenta a las industrias de alimentos y de bebidas azucaradas, las mismas que han sido denunciadas por tener publicidad engañosa. ¿Será que entre el Estado y Red Papás, y las otras industrias hay algún tipo de intereses pues para que esto se haya tomado solamente con las industrias, esta decisión, y además de eso se lo atribuyan a la primera dama? Veamos la nota. El pasado 26 de febrero, el gobierno por fin propuso implementar nuevos etiquetados en los alimentos y bebidas para que los consumidores puedan saber qué tan dañino es lo que se están metiendo en el cuerpo. Extrañamente, sacaron esta medida, primero, acordándola con las industrias de alimentos y segundo, atribuyéndosela como un logro propio de ellos y especialmente de la primera dama, a quien Duque presentó como la dura en materia nutricional. Pero es que pobre María Juliana, si lo único en lo que la dejan a ella y a su esposo decidir es sobre la fiesta de su hija, y ahí también metieron las patas. Pues que le den crédito por lo menos en esto, ¿no? Pero la realidad es que esta implementación de nuevas etiquetas ha sido una lucha por parte de grupos activistas como Red Papás y Educar Consumidores. Porque desde el 2016 le han pedido al gobierno que implementen una medida para detener y prevenir la obesidad. En Colombia, 3 de cada 4 adultos y 1 de cada 6 niños sufren de sobrepeso y obesidad. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ha sido sencilla ante estas cifras, que los alimentos deben tener un etiquetado frontal como se implementó en Ecuador, la cual muestra si el alimento tiene bajas cantidades de azúcar, grasas o sodios, está en la verde, si la cantidad es promedio, está en el amarillo, y si las cantidades son muy altas, el color es el rojo. Lo que no entendemos de todo esto es por qué la industria de alimentos debe estar metida en decisiones de la salud pública de los ciudadanos, si esta misma ha sido denunciada en varias ocasiones y ha tratado de meter la mano en proyectos de ley y propuestas de activistas que buscan detener el consumo de la comida chatarra y que por eso los van a hacer perder platica. O bueno, de pronto sí lo entendemos, seguramente es porque Bretaña y su dueño acompañan tus mejores momentos. Recordemos que todo esto empezó en el 2016 cuando el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, propuso un impuesto del 20% a refrescos y bebidas azucaradas. Luego de esto, la organización Educar Consumidores se alió con otras organizaciones civiles para formar la Alianza por la Salud Alimentaria. Esta alianza recibió por parte de la Fundación Bloomer Philanthropies $260.000 aproximadamente para la realización de un comercial. Aquí metió la mano por primera vez la empresa Postobón, quien puso una tutela contra este comercial para bajarlo de medios privados como Caracol y RCN.
Obviamente Ardila Lule no iba a dejar que su empresa Postobón se viera afectada a través de su otra empresa RCN, ¿sí entienden? Postobón calificó como engañoso este comercial y advirtió, o más bien amenazó, con que si se discutían los riesgos de consumir azúcar, Educar Consumidores tenía que pagarles una multa de $250.000. Mejor dicho, como quien dice, calladitos se ven mejor o coma callado y métase más azúcar. Ah, por cierto, la Superintendencia de Industria y Comercio también le pidió a la Asociación de Educar Consumidores que frenaran la difusión de este comercial. Muy raro, porque aquí todas las entidades públicas están alejadísimas de los intereses personales. Sin embargo, la respuesta de la Corte Constitucional fue rotunda. Es un derecho que todos los ciudadanos estén informados acerca de los efectos de las bebidas azucaradas y obligó a la Superintendencia de Industria y Comercio a que permitiera la emisión de este comercial. Ah, y por cierto, para el 2017 Red Papás también promovió un comercial de su campaña No Comas Más Mentiras, el cual también trató de ser bajado de los medios privados como Caracol y RCN por estas mismas organizaciones, quienes dijeron que no iban a poner el comercial al aire por el principio legal de responsabilidad solidaria. Es derecho de todos los colombianos estar informados sobre los alimentos sobreprocesados y con altos contenidos de azúcares, grasas y sodio. Sin embargo, esto no es todo. En el mismo año, Red Papás, junto a algunos partidos políticos, propusieron el proyecto de ley 019 del 2017, pero que ya venía sonando desde el 2016. El objetivo era mostrar que la implementación de estos etiquetados reducirían la obesidad. Y es que según un estudio de Food Price y la Universidad de Tufts de Estados Unidos, se halló que el etiquetado aumentó la ingesta de verduras en un 13,5%. Claramente, este proyecto se cayó en el mismo año sin ningún tipo de explicación en los medios ni en la Cámara de Representantes. Para el 2018 apareció otro proyecto llamado Ley de Comida Chatarra o Ley 214 del 2018. Un año después, en junio del 2019, este proyecto se hundió sin ni siquiera haberlo discutido una vez en la plenaria, debido a que Santrich se apareció en el apreciado recinto y su presencia molestó a algunos miembros de la bancada uribista que decidieron aplazar la discusión. Y así es como cierra este episodio llamado Los caprichos del uribismo hunden un proyecto de ley que involucra la salud pública de todos los colombianos. Representantes de las distintas industrias salieron a defenderse, a decir que para qué otro etiquetado si el que está en este momento todavía funcionando es totalmente suficiente, que para qué más. ¿Acaso nadie piensa en los niños? La pregunta, señor Duque y gobierno, es que si para la primera dama esto es un tema tan relevante, ¿por qué razón esta medida va a entrar en vigencia hasta el 2022? Además, ustedes ni siquiera saben cómo es que van a implementarla, si a través de una ley, de un decreto o de qué. Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, dice que aunque le alegra que ustedes acepten la necesidad de un etiquetado correcto, la reglamentación es urgente. La situación de salud pública en Colombia es urgente. No podemos pasar otros 5 años más sin reglamentación, señor presidente. Con estas noticias tan esperanzadoras nos vamos a un corte de comerciales. Como rector de la Universidad del Rosario quiero enviarles un saludo muy especial a todos los padres de familia. Pero además, felicitarlos, porque sus hijos, después de un proceso riguroso de selección, son nuevos miembros de la comunidad rosarista. Una comunidad rosarista que lleva 365 años formando jóvenes al servicio del país, formando líderes, pero además 365 años como protagonistas en toda la agenda nacional, regional, local, siempre con una visión internacional. Este 25 de mayo nos vamos a encontrar en la sede del emprendimiento y la innovación, porque juntos vamos a empezar a formar el proyecto de vida de cada uno de sus hijos. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto. En Colombia, el salario mínimo siempre es un tema controversial. Hay quienes dicen que es demasiado bajo y que no alcanza para nada, y otros que piensan que es muy alto y así suben los costos de vida. ¿Cierto, Felipe? Así es, Camila, pero en lugar de darnos en la jeta sobre si el salario es muy alto o muy bajo, más bien entremos a analizar las verdaderas caras del problema. Veamos la nota.
Desde 1984 que se unificó el salario mínimo en Colombia, han sido diferentes los puntos de vista y debates que se han generado en torno a esto. Que si poco, que si mucho, que si alcanza o no, el desempleo, la informalidad, la inflación y qué. La verdad es que para este año el gobierno nacional estableció que el salario mínimo será de 877.803 pesos, a lo que se le sumó un auxilio de transporte de 102.854 pesos. Todo esto para un total de 980.657 pesos. Esto quiere decir que se presentó un aumento del 6%. Hasta el momento, ¿todo bien, Duque? Esto suena a un aumento significativo, ¿no? De esos que arreglan la vida de la gente y nos hará vivir como reyes. Sin embargo, el decreto firmado por el presidente se firmó sin tener la aprobación de la mesa de concertación, conformada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, que abogaba por un aumento del 8.1%, es decir, una diferencia de 20.000 pesos para llegar a 1.000.000. Y tampoco se llegó a un acuerdo con la Confederación de Pensionados, que se mantuvo al margen de la conversación. Una decisión apresurada en medio de la apretada agenda política del presidente y que va en contra de la Constitución, en su artículo 56, que establece básicamente que los representantes de estos gremios deben acordar las políticas salariales. Entonces, un poquito de paciencia para negociar, hablar con todos, no solo entre la presidencia, las empresas y el Ministerio de Trabajo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en Colombia tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica, a comparación con otros países como Argentina, Brasil o Chile, cuyo salario mínimo está en $420, lo que equivale a 1.470.000 pesos, casi el doble de lo que ganamos mensualmente en Colombia. Pero, por otra parte, están quienes defienden que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto, entre ellos el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien aseguró en el 2018 que el salario mínimo en Colombia era ridículamente alto. Tras la declaración, las críticas hacia el ministro tomaron las redes. Sin embargo, a pesar de que el ministro Carrasquilla nos tiene acostumbrados a declaraciones polémicas, vale la pena analizar esta afirmación, por más loca que parezca. Primero debemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando el salario mínimo de un país es demasiado alto? Estas son algunas de las consecuencias: despidos masivos en las empresas, aumento del trabajo informal y costo de vida, ajustes al salario e incremento de la inflación. En otras palabras, todo aumento en la capacidad de consumo de la gente genera un mayor nivel de gasto, lo cual causa presión sobre la oferta de productos de la economía. Si se aumenta demasiado el salario, el nivel de los precios también incrementa, y dependiendo de ese valor, el efecto del aumento en el salario se anularía, pues en un escenario donde la inflación aumenta, lo que se afecta es la capacidad de compra de la gente. Pero, demos gracias, porque el gobierno decretó un salario de 877.803 pesos. ¿Debemos afanarnos? Está bien, puede que este salario no sea tan desajustado para una persona que reside en una zona rural, ya que el costo de vida en estos lugares no es tan alto, pero en una ciudad capital, donde más del 70% del salario de las personas se debe invertir en el pago de un arriendo o en una cuota de vivienda, pues el restante no le alcanza para cubrir otros gastos básicos. Ahí se debe entrar a analizar para que los honorables padres de la patria miren la posibilidad de un salario mínimo diferencial, o al menos acorde a la necesidad real, ya que el costo de vida en cada una de las ciudades es diferente. Por ende, el salario mínimo también podría serlo. Pero ahí los veremos, sacando artículos o metiendo micos, porque acá es así, si no ganando los intereses empresariales, no sirve. Sabemos que la riqueza se acumula en manos de unos pocos. No más veamos las cifras. Por cada persona con un ingreso de más de 3 millones de pesos mensuales, hay 33 personas en condición de pobreza. Es decir, tengamos en cuenta la vida de todos los colombianos. Lo que necesita Colombia es un gobierno que se tome en serio esta propuesta y que esté dispuesto a realizar todos los estudios necesarios a profundidad para ver la viabilidad de esta propuesta, ya que tiene tanto pros como contras.
Aunque el coronavirus es un tema bastante preocupante, el asesinato masivo de defensores de derechos humanos también lo es. Pero esto solamente al parecer le importa a entidades internacionales como la ONU, quienes el año pasado hicieron un informe en el que registraron 36 masacres en Colombia. Así es, Camila, y es que con el gobierno tan pacifista de Iván Duque pues se han incrementado las agresiones, persecuciones y hasta asesinato de líderes sociales. ¿Será que al gobierno estas cifras no le incomodan? Veamos la nota. Un reciente informe de la ONU reveló que en Colombia, durante el 2019, hubo más de 100 asesinatos de líderes sociales, abuso de la fuerza pública en protestas y un incremento en la violencia de género, lo que provocó una tensión en el gobierno que demuestra que Iván Duque no tiene oídos para las verdades que le incomodan. Desde hace 75 años, la ONU invierte plata en el país para combatir el narcotráfico, las guerrillas e incluso para apoyar el proceso de paz. Sin embargo, el gobierno solo la ve como una aliada cuando le conviene. Y es que de acuerdo con el informe presentado por la ONU, el año pasado 108 defensores de derechos humanos fueron asesinados y hubo 36 masacres en las que murieron 133 personas. Pero según Iván Duque, las conclusiones y recomendaciones de la ONU para que el gobierno garantice el derecho a la vida son una intromisión en la soberanía colombiana. Aunque el presidente dijo que ha reducido en un 25% el asesinato de líderes sociales, que de hecho es sistemático e intentan justificarlo a través de delitos comunes como narcotráfico, líos pasionales, atracos o préstamos de gota a gota, necesitamos defensores de derechos libres, no escoltados. Solo el año pasado aumentó un 50% el asesinato de lideresas en zonas en las que el gobierno ha desaparecido por arte de magia y donde reinan la pobreza, los cultivos ilícitos y pues hasta el desempleo. El informe realizado por Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, muestra año por año desde 1997 y cómo se han vulnerado los derechos en Colombia de un gran número de colombianos. Y es que, espérenme, no solo los derechos humanos, sino también cómo el actual gobierno ha hecho trizas el tan anhelado proceso de paz de Santos. Ay, pero verdad, el partido político del gobierno no apoya el proceso de paz con las FARC. ¿Será que por eso no les importa lo que sucedan con los resertados? Yo creo que sí. Hace unos días salió nuestra honorable ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, a decir que matan más personas por robar el celular que por ser líderes sociales. Y es que, a ver, señora, si existen más celulares que derechos humanos en Colombia, ¿cómo no matar a los que luchan por sacar adelante el país? También, nuestro alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, revisó este reporte y rechazó varios puntos en los que dice que Colombia ha avanzado muchísimo, aunque el informe diga todo lo contrario. Pero esto era de esperarse. En el gobierno de nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez, en su mandato del 2002 al 2010, él se enfrentó con la ONU porque no aceptaba que Colombia tuviera un conflicto armado interno. Y es que, señor, tantas muertes que ocurrieron fueron gracias al Espíritu Santo. Pareciera que algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. Y es que mientras el gobierno de Iván Duque insiste en que las cifras que entregó la ONU no se ajustan a la realidad, todavía resulta extraño cómo es que las cifras de este organismo y las que el gobierno da sean abismalmente disparejas. Y es que, por ejemplo, por un lado, el gobierno asegura que se ha esclarecido el 50% de asesinatos de líderes sociales y la ONU, por otro lado, afirma que solo ha sido el 11%. Y es que, a ver, como dice el gobierno de Duque, no solo de cierta forma desmiente lo que la ONU asegura, sino que de forma descarada está negando una realidad que vive día a día el país. Mejor dicho, quieren tapar el sol con un solo dedo. Pero lo más grave no es que le quieran mentir al país y quieran maquillar una verdad que es apenas visible no solo para Colombia, sino también a nivel internacional. Lo grave es que caballeros como el senador Ernesto Macías, en lugar de dar soluciones y proponerle al gobierno de Duque que brinde más garantías de protección a los líderes sociales, lo que busca es echarle más leña al fuego, proponiendo la salida de la ONU del país. Lo cual es un acto bastante curioso porque en su discurso en la posesión de Iván Duque como presidente de la República manifestó que Juan Manuel Santos había entregado el país inmerso en una guerra
que a la fecha deja más de 300 dirigentes cívicos y comunales asesinados. A Macías no solo le encanta echar culpa a los demás, también parece que le encanta sacar del camino a los que no se la pasan halagando el maravilloso trabajo que ha realizado Iván Duque estos más de 2 años de gobierno. Ahora vamos a un nuevo corte de comerciales y ya regresamos. Una comunidad con una tradición de más de 350 años, con una visión universal y un compromiso permanente en la búsqueda de un mejor país. La Universidad del Rosario, una universidad de pensamiento crítico y analítico de la actualidad, con énfasis constante en la investigación y en la búsqueda de soluciones a los retos del futuro. Conoce nuestros programas y haz parte de una de las mejores universidades del país. Colombia será la sede del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, pero ¿realmente somos merecedores de tener este evento? Es cierto, Camila, nosotros nos pusimos a analizar si de verdad el segundo país más biodiverso del mundo cuida su biodiversidad. Veamos la nota. Seremos sede del Día Mundial del Medio Ambiente. ¡Qué belleza!, ¿no? Conciencia ambiental y acciones en pro del medio ambiente serán protagonistas. Un momento. ¿Qué? ¿Acciones a favor del medio ambiente y conciencia ambiental en Colombia? ¿Qué medio ambiente ni qué nada? Aquí lo que hay es una política que no respeta ni protege la biodiversidad, que no sean hipócritas. Según cifras del Instituto de Recursos Mundiales, un organismo no gubernamental, el mundo perdió en 2018 12 millones de hectáreas de selvas tropicales. Eso es aproximadamente el tamaño de Nicaragua. Perdimos casi un país. Pero eso no es todo. No, señor. Parte de ese pastelito es nuestro. Según la BBC, Colombia fue el cuarto país con mayor tasa de deforestación en 2018. ¡El cuarto! Pero bueno, al menos la culpa no se la podemos echar toda a Duque, pues él llegó a mitad de año, ¿cierto? Pues sí y no. Resulta que en Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y que aproximadamente conserva el 10% de toda la fauna y la flora del planeta, le meten más plata a la compra de votos que al tema de la biodiversidad cuando son elegidos. En marzo de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos decidió abrir un fondo en pro de la biodiversidad colombiana, llamado Colombia Bio 30. Dándole importancia a todos nuestros animalitos, a todos nuestros árboles. ¡No! ¡Qué lindo! Pero resulta que ese maravilloso fondo era solo para ciertas zonas del país. ¿Y el resto? Con este maravilloso fondo al que se le destinó 1 billoncito de pesos, encontraron 131 especies endémicas y 211 especies que necesitaban algún tipo de conservación. Aunque esto es bueno en términos de avance y reconocimiento de territorio, pues ¿qué pasa con las zonas del país en las que todavía no hemos hecho eso? Es que este no es un tema menor, o uno para meterle platica 3 meses antes de que se le acabe el gobierno. Esto es un tema fundamental en Colombia, que debe hacer parte de las agendas y el plan de gobierno de todos los candidatos. Recordemos entonces las maravillosas palabras de este joven apasionado por la biodiversidad que cautivó a más de un colombiano. Para el 73% de los colombianos menores de 45 años, el tema ambiental es fundamental en nuestra vida. Para nosotros, lo ambiental no es un pasivo o un costo, como lo piensan algunos, sino un activo del país que debe ser un eje central de nuestra visión de desarrollo. Y aunque las palabras de nuestro queridísimo duquecito eran como música para nuestros oídos, hoy en día seguimos viviendo en un país donde persiste la fumigación con glifosato. Seguimos legalizando la comercialización de aletas de tiburón, en donde las especies que se pueden matar, 10 de ellas están en el libro rojo de especies en vía de extinción en Colombia.
No se toman en serio los incendios forestales y le toca a los propios campesinos con sus ruanitas salir a ver cómo apagan eso. Hay minería y ganadería a rienda suelta, eso que los terratenientes vean. Arrasen con todo. Ah, no, pero aquí el problema no es de fondo, porque como todo lo hace las FARC y los narcos. Y además de todo, tenemos joyitas de alcaldes en diferentes territorios del país que ceden tierras y hacen vías por donde se les da la gana, quemando todo a su paso. Prometen y prometen que no habrá fracking. Y luego que sí, pero bajo algunos requisitos. Seguimos teniendo un gobierno que permite y le abre los brazos a las especies invasoras que nos matan, por ejemplo, a nuestros bocachicos del río Magdalena. Es que no piensen, la tilapia no es colombiana, deliciosa, pero ¿y nuestros bocachicos? Y aquí no olvidemos a nuestros hipopótamos de Pablito, ¿no? Que esos no son los únicos que toca estudiar cómo están dañando todo. Se reparten las corporaciones autónomas regionales, o las CAR, entre compas, como diciendo, oiga, gracias por su apoyo a la campaña, todo bien, mire, salve la biodiversidad, tome, milloncitos para todos. Y aparte de que no van a mover un dedo, en Colombia siguen matando y amenazando a nuestros líderes sociales, nuestros defensores ambientales y nuestros guardaparques. Y con todo esto, ¿Colombia espera ser sede de algo que no protege? No me crean tan pequeño. Lastimosamente, el tiempo por el que pagan se nos ha acabado, pero los esperamos para una próxima misión.